Bueno, para el primer punto empezaremos dando una explicación de los siguientes conceptos. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, como dice acá, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta en la interacción con los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que dependen de la polaridad de sus cargas, donde si la carga eléctrica se mide en coulombs, un coulomb es la cantidad de carga que se pasa por un conductor en un segundo plano, lo cual circula una corriente en un amperio. Bueno, el segundo punto es defina los tipos de electrización. Bueno, existen dos tipos de electrización, que es la electrización por frotamiento y la electrización por contacto, donde la electrización por frotamiento se produce cuando los cuerpos de diferentes materiales se frotan entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si los electrones se transfieren de un cuerpo al otro, se dan un exceso de electrones que son de carga negativa y al otro un déficit de electrones de carga positiva. Mientras que la electrización por contacto se produce cuando un cuerpo cargado eléctricamente entra en contacto con otro cuerpo neutro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que los electrones se distribuyen entre los dos cuerpos, dando a uno de ellos una carga igual a la del cuerpo cargado y al otro una carga igual al déficit de carga del cuerpo cargado. Bueno, y para el último punto, la definición del último punto, del tercer punto sería, dice: de forma general realiza un gráfico el comportamiento de la fuerza de Coulomb en función de la distancia entre las partículas que interactúan. Bueno, por primero que todo tenemos que saber qué es Coulomb. La fuerza de Coulomb es una fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud de la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La ecuación que describe la fuerza de Coulomb es la siguiente: fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido entre el radio al cuadrado. Bueno, para empezar el punto 2 tenemos el ejercicio: es 3 cargas dotadas en una línea Q1 que es igual a menos 3 coulombs en X igual a 0 milímetros, Q2 es igual a más 4 coulombs en X es igual a 200 milímetros y Q en X igual a 320 milímetros con fuerza de 240 newtons. A determinar el valor de Q y B si se retira la carga Q encuentre X tal que el campo eléctrico sea igual a 0. Bueno, como tenemos el primer punto A, tenemos que la carga 1 es igual a menos 3, lo cual la tenemos que pasar a coulombs. Esta microcoulombs la tenemos que pasar a coulombs igual que la carga 2. Entonces en Q1, como es menos 3, queda igual a menos 3 por 10 a la menos 6 y la Q2 queda 4 por 10 a la menos 6. El radio toca pasarlo a metro, entonces como está en milímetros se le corre un coma, entonces sería 0,2 metros. Y pues la fuerza 12, que ya no la dan, que sería igual a menos 200, igual a 240. Entonces, para calcular la fuerza tenemos que utilizar la fórmula que ya habíamos mencionado antes, que es la de Coulomb, que sería la fuerza igual a la constante por Q1 por Q2 igual dividido en el radio al cuadrado. Entonces, la constante sería 9 por 10 a la menos 12 sería 4 por 10 la carga 1, que sería 4 por 10 a la menos 6 por menos 3 por 10 a la menos 6 dividido en el radio, que es 0,2 metros. Eso nos da un resultado de que la fuerza entre 2 y 1 sería de 240 newtons, lo cual para calcular la fuerza neta necesitamos sumar la fuerza 1,2 más la fuerza 2,1, lo cual sería 240 más 240, que sería un total de la fuerza neta de 480 newtons. Bueno, para pasar al B necesitamos
hallar el campo eléctrico que es igual a 0. Entonces tenemos que la carga Q es igual a 4. Entonces solo tenemos que estar microcoulombs, lo pasamos a coulomb, que sería 4 por 10 a la menos 6. Y pues el campo eléctrico sería 0, que es el que nos tenemos que hallar. Bueno, acá para hallar el campo eléctrico utilizamos la fórmula, que es la constante por Q dividido en el radio al cuadrado. Acá utilizamos la fórmula del radio, que sería 8,9, la constante, que sería la constante 8 por 10 a la 9 dividido en el radio. Ahí me toca multiplicarlo por 4 por 10 a la menos 6, dividirlo en el radio al cuadrado, donde, al hacer todo eso nos comunica, ese ejercicio nos dice que la carga Q debe estar situada a una distancia de 2,44 metros de la carga 2. Bueno, para continuar, el punto 3, para un dipolo eléctrico, a encontrar una expresión general que sirva para encontrar el campo eléctrico en cualquier punto, y B, dibujar las líneas características del campo eléctrico para el dipolo. Yo lo voy a expresar como el punto, lo voy a expresar de forma teórica y ustedes concluirán cómo lo verán y me dicen en los comentarios. Ok, bueno, para empezar el punto A, podemos decir que para hallar el campo eléctrico es la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por las dos cargas del dipolo, donde la fórmula que emplearíamos para eso sería la del campo eléctrico, que sería la constante más la Q más la carga sobre el radio al cuadrado, donde podemos concluir que el campo eléctrico es producido por un dipolo eléctrico que es perpendicular a la línea que une el centro del dipolo con el punto P. Bueno, para seguir con el punto B, podemos decir que las líneas del campo eléctrico para un dipolo eléctrico son líneas curvas que salen de la carga positiva y entran en una carga negativa, donde las líneas de campo eléctrico se puede decir que son más densas cerca de las cargas y se van espaciando, que se aleja del dipolo, o sea, se va alejando. Y pues la dirección de las líneas del campo eléctrico es la misma que la dirección del campo eléctrico. Bueno, seguimos con el punto 4, que dice el ejercicio de 5 cargas Q1 localizadas a las esquinas de un pentágono regular al lado A, como se muestra en la figura. Esta figura es la que vamos a hallar las cargas y todo eso. ¿Cuál es el campo eléctrico en 0? Que este es 0 en el centro del pentágono. ¿Y cuál es el campo eléctrico en 0 centro del pentágono si la carga Q, o sea, esta en A, esta se reemplaza menos Q, o sea, lo reemplazamos por una menos Q. Entonces vamos a empezar con el punto. Bueno, primero tenemos que hallar la fórmula, que es la constante por Q sobre el radio al cuadrado. Acá, después de esto, pues los números, las coordenadas, y lo igualamos pues miramos las coordenadas, que vemos que en X es en 0 y en Y es en menos 1. Entonces acá evaluamos todo eso, pasamos a evaluar cada carga, Q1 con Q2, Q con Q3, Q1 con Q4, Q1 con Q5 y así sucesivamente. Pero vamos a evaluar en el punto 0, que es lo que se están refiriendo. Entonces en el punto 0 sería 0,2, 0,1, así. Entonces vamos a evaluar 0,2, que sería acá por la constante por la Q sobre el radio al cuadrado por el ángulo que nos está dando, que sería coseno de 180. Entonces menos la otra que sería menos seno de 18. Lo igual esa constante por Q sobre el radio al cuadrado menos 0,951, menos 309. Eso
sería el resultado del campo eléctrico de 0,2, que sería menos 0,951 constante por Q al cuadrado menos 0,309 kg sobre r al cuadrado. Pues después evaluamos el campo eléctrico 0,3, que sería el kg, que sería la fórmula, y aplicamos la misma, las coordenadas, hallamos el ángulo, que sería menos coseno de 54 y seno de 54. Después de esto, pues acá nos referimos a tan, hallamos el resultado de 0,3, listo. Después de eso, hallamos el resultado de 0,4, que sería es lo mismo, pero cambia el ángulo, porque cada vez va cambiando, ¿sí? Acá van cambiando, acá cambia el ángulo, acá cambia el ángulo, acá cambia el ángulo, y acá pues no se ve reflejado el ángulo. Entonces sería coseno de 54 menos seno de 54, que serían las coordenadas. Entonces se evalúa, después de eso tan, y el resultado sería 0,587 kg sobre r al cuadrado, 0,809 kg sobre r al cuadrado. Después evaluamos E1, que sería la suma de todos los campos eléctricos que hallamos. Sería sumar todo, pues ya saben, sumamos cada resultado que vayan guardando. Por ejemplo, acá este. Entonces, después de todas esas sumas, el resultado nos va a dar, este es el resultado que nos va a dar 0,951 menos 507, 0,051 más 0,507 menos kg menos 309 más 800 más 0,809 más 309 menos 809. Lo cual el resultado final de todo esto sería hallar la raíz cuadrada de todo esto, y ese nos daría el resultado final, que se los voy a dar para que ustedes lo desarrollen y me digan en los comentarios cuáles. Bueno, el B, teníamos que evaluar la carga. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el primero, como ya tenemos los resultados de las cargas, entonces ya podemos evaluar más fácil, que sería acá. Solo sería colocarlo y evaluarlo, sumarlo. Después de eso lo sumamos y lo evaluamos en 0, lo cual daría casi el mismo resultado que el punto A, pero lo que cambia sería que es, como dice en el ejercicio, tocaba en 0 con la carga menos Q. O sea, lo que va a cambiar es el signo, más no otra cosa. Bueno, vamos a desarrollar el último ejercicio, que sería el punto 5, donde nos piden hallar el punto A y el punto B de esta gráfica, donde tenemos que verificar el campo eléctrico de esto. Entonces lo que tenemos que hacer, pues como ya saben, la fórmula del campo eléctrico sería la constante por las coordenadas sobre el radio 2,1. Entonces después de esto hacemos lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, hallamos el ángulo de esta gráfica, lo cual nos tendríamos que sería coseno y menos seno serían los dos ángulos. Para hallar el radio sería el x al cuadrado más y al cuadrado, que sería e coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Eso nos daría el resultado del radio. Después de esto sabemos que ya tenemos el coseno, tenemos x y tenemos y, entonces sería coseno y menos seno. Después de eso tenemos que integrar las fórmulas, para poder hallar el resultado del campo eléctrico. Entonces acá, como ven, ya pueden ir mirando cómo va quedando. Entonces acá hacemos lo mismo, lo evaluamos en coseno, hacemos lo mismo acá por lambda de y. Eso lo dividimos en el radio, que sería x al cuadrado más y al cuadrado de coseno. Después hacemos lo mismo x sobre r, que sería la integral de x. Entonces después acá pasamos a integrar otra vez de px, que fue el resultado que nos dio, lo evaluamos en 0 y en 2, que es lo que nos pide allá. Después de esto lo hallamos, hacemos la fórmula, que sería la constante sobre el radio por la coordenada, que sería x sobre x al cuadrado de ella. Empezamos a evaluar, hacemos acá, sacamos
El resultado es, lo sacamos, el lambda, lo sacamos de la integral de y, de eso no puede faltar el de y, y empezamos a integrar. Después de eso, después de sacar eso, lo evaluamos de y empezamos a integrar de y. Después de eso, el resultado, obviamente acá esto queda el resultado de x, integramos x, esto ya no va, ahí me equivoqué, quedaría x, obviamente este 3 medios para que quede arriba, lo ponemos en menos 3 medios sobre el de y. Después de eso tenemos que tenemos que utilizar el triángulo de Pitágoras, que sería para hallar el radio. Entonces sería tangente de y es igual a y, x tangente de 4 y el de y, que sería el x secante al cuadrado. ¿Cómo hallaríamos esto? Ya empezaríamos a integrar otra vez, que sería x sobre x al cuadrado más y2 a la 3 x sobre raíz de x al cuadrado más x tangente de x, que ya empezamos a utilizar las identidades trigonométricas que nos han enseñado en los cursos anteriores de cálculo. Empezamos x cuadrado, de secante al cuadrado de x al cuadrado, secante sobre raíz cuadrada de x al cuadrado, 1 más tangente al cuadrado. Entonces es 1 más tangente al cuadrado de la entidad trigonométrica de este acá. Entonces después de eso evaluamos secante al cuadrado, 1 más tangente al cuadrado de a la 4 es secante al cuadrado. Después de eso empezamos a sumar los exponentes, porque está la 3, y multiplicamos 2 por 2, 3 por 2, 6, que queda acá, y 3 por 2, 6. Entonces empezamos acá otra vez, x al cuadrado secante al cuadrado de x a la 3 por secante. Entonces después de eso cancelamos x con x y la sacamos de una vez de la integral, que haría 1 sobre x. Entonces 1 sobre secante de x. 1 de x, hallamos otra identidad trigonométrica que es acá, que sería la de coseno de x. Igual, ya integramos, que sería la integral de coseno, sería 1 de x sobre seno del ángulo. Empezamos acá. Y bueno, colocamos lo mismo, pero con y lo evaluamos de 0 a 2. Entonces hacemos lo mismo, evaluamos, quedaría 1 sobre x de x al cuadrado más l al cuadrado de x al cuadrado del triángulo de Pitágoras, menos 0, acá hay paréntesis, no he olvidado colocarlo, 0 sobre x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 0 al cuadrado. Listo. Como ya ven, ya tenemos el resultado, vamos con el ejercicio del punto 5. Entonces empezamos. Este ejercicio sí está un poco largo, entonces empezamos con lo mismo, lo que ya habíamos hecho, empezamos a integrar. Después de eso terminaríamos haciendo esto, menos y pues como ya ven, toca integrar el t2 a 0, hacemos lo mismo que habíamos hecho con la x, pero ahora tenemos que hacer en la y que sería menos y. Entonces empezamos con el procedimiento. Después de eso tendríamos que menos k sobre 2, y pues ya ustedes me van a ayudar a hacer este ejercicio, ya está hecho, me van a ayudar a explicarlo. Muchas gracias por ponerme atención, y ese sería el resultado.